Bien, hermanos, vamos a comenzar con el mensaje del día de hoy. Vamos a buscar nuestras Biblias, por favor. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, por favor. Lucas capítulo 12, el tema del día de hoy. Es una pregunta muy importante que debemos hacernos siempre. ¿Es responsable yo? Es una pregunta. Vean en Lucas capítulo 12, por favor, versículo del 41 al versículo 48. Sígame con su vista, hermano, y dice así la palabra de Dios. Entonces, Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo infiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comenzar a beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas al que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Vamos a orar que el Señor bendiga el mensaje. Señor, gracias por este día. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da al reunirnos. Te pedimos, Señor, por la predicación. Señor, sea su Santo Espíritu que hable a nuestros corazones y podamos, Señor, seguir oyendo tu voz en nuestras vidas por medio de la exposición de tu palabra. Bendiga a los hermanos que están presentes, aún también los que están viéndonos, Señor, y te pedimos que bendigas esta hora en Cristo Jesús. Amén. Leamos, hermano, una vez más, y quisiera citar una vez más el versículo 48 de la lectura que acabamos de leer. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco. Y a partir de aquí, hermanos, es donde se va a basar el mensaje del día de hoy. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y aquel que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. El tema de la responsabilidad quizás no sea uno de esos mensajes que el día de hoy sean tan emocionantes para nosotros, pero lo necesitamos. No sea quizás el mensaje más emocionante que quisiéramos escuchar. Quizás se nos parecerá algo tan aburrido quizá hablar de responsabilidad. Y quizás usted ya, quizás en su casa o aquí ya se está mentalizando que pues no será uno de esos mensajes, ¿verdad?, que nos sintamos a gusto. Pero la responsabilidad es algo que usted y yo necesitamos entender. La responsabilidad siempre ha sido, es y será una de las cosas que nos ha llevado al lugar donde estamos en nuestra vida. Cuando nosotros tenemos responsabilidades, es cuando nosotros comenzamos a crecer y a madurar. Sin responsabilidades, no seríamos el tipo de persona que somos el día de hoy, o que llegamos a ser. Sin responsabilidades, quizá muchos de nosotros no hubiésemos alcanzado aquella meta que usted se había propuesto anteriormente. Parte de las dificultades que muchas veces nosotros enfrentamos, y porque muchas veces nos metemos en problemas en nuestra vida, es por irresponsabilidad. Y quizá en el área secular, en nuestro trabajo,
en nuestra casa, quizás en la escuela, en nuestros estudios, responsabilidad fue una de las cosas que más contaron. Si no cumplimos con alguna cierta tarea, si llegamos tarde al trabajo, si no cumplimos con aquellas tareas que se nos delegaron en nuestro trabajo, en nuestra escuela, prácticamente si no cumplíamos con ello, pues no íbamos a lograr la meta que teníamos que sacar en esa área de nuestra vida. Tristemente el día de hoy, responsabilidades en la vida cristiana, muchos piensan que el cristiano no tiene responsabilidades. Parte de todo lo que nosotros enfrentamos, como les decía, dificultades, quizás pruebas que hemos estado pasando, es porque no cumplimos con nuestra responsabilidad. Y aquellas personas que son irresponsables difícilmente llegan a hacer algo significativo en sus vidas. Persona que no es responsable con sus deberes, sabe que va a pasar, nadie los va a recordar. Nadie los va a extrañar. Noten lo que dijo John Maxwell. Dice, la oportunidad se pierde cuando se descuida la responsabilidad. La oportunidad de mañana es determinada por la responsabilidad de ayer. Bueno, la palabra responsabilidad es una palabra compuesta de dos palabras: responder y habilidad. En otras palabras, responsabilidad es responder a nuestras habilidades o a lo que usted y yo podemos hacer. Muchos cristianos quieren que Dios les dé, nosotros como hijos de Dios queremos que Dios nos dé oportunidades. Queremos una segunda oportunidad. Dios, dame una segunda oportunidad. Sí, ya sé que arruiné mi vida y tomé estas malas decisiones. Dame una segunda oportunidad, por favor. Y gracias a Dios nos da muchas oportunidades por su gracia. Pero muchos cristianos en nuestra vida queremos que Dios nos dé nuevas oportunidades cuando no hemos cumplido nuestras responsabilidades. Vivimos en una cultura, hermano, donde con una ideología que cada vez más y más quita al ser humano de su responsabilidad. Hoy en día ya no existe el borracho. Existe personas con trastornos de alcoholismo. Así le quieren llamar. No existe el hijo, la hija rebelde. Existe el muchacho con un trastorno de carácter. Quitan responsabilidad. No existe la palabra perversión. Existe ideología de género. Y hermanos, y la verdad es que la sociedad nos está inculcando a que el ser humano no es responsable. Lo que Dios ha llamado pecado, el hombre lo ha transformado en trastornos. Hoy no solamente en el mundo secular. Tristemente, como cristianos nos quitamos de mucha responsabilidad. Ya no existe cristianos que batallan con la pornografía, sino es el demonio de la inmoralidad que nos ataca. Ya no existen cristianos apáticos a la obra de Dios. Es que es el demonio de la apatía y Satanás. ¿Cómo me ataca Satanás? No existen cristianos ávaros, sino el demonio de la avaricia. No, hombre, es que si no fuera por ese demonio, hombre, yo daría la verdad, pero me rechina, ¿verdad? Cada vez que doy, me rechina. Que no le rechine de maldad. ¿Okay? No existen
cristianos chismosos, existe la comunicación. Nos hemos quitado de responsabilidades. La cultura moderna nos ha influenciado tanto que hasta nos ha afectado a nosotros, quitándonos de nuestras responsabilidades. Y comenzamos a culpar a otros, a cosas del por qué no somos lo que debemos de ser. Hermano, ¿por qué no viniste a la iglesia? ¿Por qué no cumpliste? Es que el hermano me hizo mala cara. Es que la predicación no me gustó. Y comenzamos, hermanos, a quitarnos de responsabilidad y comenzamos a culpar a otros. Comenzamos a culpar a cosas. Comenzamos a culpar a circunstancias. ¿Se ha dado cuenta, hermano, de lo que tenemos como iglesia? Nomás mire. Aires, pantalla, para que aprenda ya con dibujitos. Sillas cómodas. Hemos sido realmente bendecidos. Hermano, lo que usted y yo disfrutamos ahorita es porque alguien fue responsable. Es porque el día de ayer alguien fue responsable. La forma de cómo termina el pasaje que acabamos de leer nos demuestra la responsabilidad que tenemos sobre lo que hemos recibido. Noten otra vez la segunda parte del versículo, porque a todo aquel que se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y a aquel que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Hemos recibido lo que se nos ha dado y lo que se nos ha confiado. Noten cómo usa dos palabras aquí. Lo que se nos ha dado y lo que se nos ha confiado. Se nos va a demandar y se nos va a pedir por lo que hemos recibido y por lo que se nos ha confiado. Quisiera en este breve tiempo, el mensaje, hermano, va a ser sencillo. Dije sencillo, no corto. Okay. Quisiera en este breve tiempo mencionar 3 principios los cuales el cristiano es responsable. Note número 1. Somos responsables por lo que se nos dio. El versículo dice, porque todo aquel que se le haya, ¿qué? Dado mucho. Porque todo aquel que se le haya dado mucho. Vayamos en sus Biblias, por favor. No le quise poner el versículo ese, pero para que use la Biblia y suenen las hojas, ¿verdad? Vaya por favor a Hebreos capítulo 2, ahí en sus casas también, búsquelo. Hebreos capítulo 2. Hermanos, antes de comenzar esta lectura, hay muchas cosas que hemos recibido. Hay tanto que usted y yo hemos recibido de Dios que nos ha permitido tener. Hemos recibido dinero. Dios es el dueño de todo, nos ha dado dinero. Dios nos ha dado tiempo. Pero lo más grandioso de todo, note aquí, capítulo 2 de Hebreos, versículos, desde el 1 vamos a leer. Por tanto, es necesario que con más que diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia que recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una qué? Una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron.
no pierda aquí, por favor. Aquí nos vamos a quedar un momento, pero quiero que vean su pantalla, 2 Timoteo 2:21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Limpieza, hermanos, es parte de nuestra vida. Más para que noten aquí. Falta de limpieza en cualquier área de nuestra vida refleja un descuido. Falta de limpieza refleja un descuido. El desorden de las cosas, ya sea en casa, ya sea en la oficina, ya sea en el carro, nos da la impresión de lo poco que nos importa el estado de dichas cosas. Nuestra vida espiritual, que es nuestra salvación, es algo que no debemos descuidar. Noten una vez más el versículo 3 de Hebreos. ¿Cómo escaparemos nosotros? ¿Sí qué? Si descuidamos una salvación tan grande. El versículo obviamente no se refiere a perder la salvación, sino el resultado de aquella salvación. Tenemos una salvación tan grande la cual no debemos descuidarla. ¿Cómo podemos entonces, hermanos, el versículo que acabamos de leer? Así que si alguno se limpia de estas cosas, será ¿qué? Instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Y el versículo nos dice que no debemos de descuidar que una salvación tan grande. Hermano, ¿cómo podremos entonces ser irresponsables en nuestra lectura diaria cuando tenemos una salvación tan grande? ¿Cómo es posible quedarnos en casa un domingo nomás porque se nos antojó y se nos antojó ver porque queríamos salir a otro lugar cuando tenemos una salvación tan grande? ¿Cómo es posible que no seamos responsables con nuestro crecimiento? ¿Cómo no orar? ¿Cómo no diezmar? ¿Cómo no ser fieles cuando tenemos una salvación tan grande? Vea punto A en sus notas. Ocuparnos en mantenernos limpios. Y decía el versículo, si alguno se limpia de estas cosas. Muchos queremos ser usados. Pocos queremos ser limpios. Oh, sí, yo quiero ser santificado. Pero no somos responsables con las cosas sencillas. Vea Filipenses 2:12, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino más ahora en mi ausencia, ¿qué dice? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Cuando somos irresponsables en limpiar en nuestro corazón, ¿sabe qué es lo que sucede? Lo que sucede es que cuando nosotros no hay una limpieza, no hay una consagración, es porque no hay temor de Dios en nuestras vidas. Ocupados en nuestra salvación. Y menciona dos cosas cómo debemos ocuparnos: con temor y temblor. Ya no hay temor de Dios el día de hoy en muchos de nosotros. ¿Cómo hace falta el temor de Dios? Y bien decía Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y cuando no hay temor, no hay sabiduría. El principio de la sabiduría, para que uno pueda ser sabio entonces, es temer a Jehová. Pecado en nuestras vidas evitará no solo que seamos usados, sino también que no seamos santificados. Pero el día de hoy nadie quiere tomar responsabilidad de ser santificados. Echamos la culpa a las circunstancias. Hermano, ¿por qué no leyó la Biblia? Es que tenía tantas cosas que hacer. Hermano, ¿por qué no vino a ganar almas? Es que usted sabe,
No me quiero contagiar. Hermano, pues si nomás es entregar, es que el virus anda en el aire. No queremos tomar responsabilidad. Echamos la culpa a alguien más por lo que Dios quiere que seamos. Y no solamente no hay santificación, sino que perdemos toda disposición para toda buena obra. Hermanos, es responsabilidad de cada uno de nosotros mantenernos limpios. La iglesia ni el pastor no va a estar detrás de usted cada día a ver si usted leyó su Biblia, a ver si usted oró. Porque se da por hecho que un cristiano debe temer a Jehová. Dios no va a bajar del cielo para decirle a usted y a mí qué es lo que estamos haciendo mal, porque de cualquier manera Dios conoce lo más profundo de su pensamiento y mío. Tomar responsabilidad en nuestra vida espiritual para entonces podamos ser usados, podamos ser santificados y estar dispuestos para toda buena obra. Hermanos, el problema es que como cristianos, muchos cristianos quieren ser usados con métodos carnales. Queremos ser usados, pero a nuestra manera. Y sí, en la iglesia podemos estar muy bien vestidos. Podemos vernos muy bien. Y en la casa, solo Dios sabe lo que usted ve, lo que usted está haciendo cuando nadie nos ve. Solamente usted sabe lo que hace cuando nadie lo ve. Y aquí sí podemos cantar victoria en Cristo. Podemos cantar firmes, fuertes. Alcen la bandera. Y vivir todo el resto de la semana en derrota y con temor. Pero no solo es nuestra responsabilidad mantenernos limpios, no solamente, hermano, es nuestra responsabilidad ocuparnos en nuestra salvación con temor. Vea también número 2. Volvamos, por favor, a Lucas y leamos el versículo. Lucas capítulo 12. Versículo 48, segunda parte, dice, porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y luego lo que dice, y al que mucho se le ¿qué? Se le haya confiado, más se le pedirá. Sin perder una vez más aquí el versículo, acompáñenme también a 2 de Corintios, por favor. 2 de Corintios, capítulo 5, perdón. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 19. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Noten que ya nos está mencionando que recibimos la salvación. Y vean lo que dice. Y nos dio ¿qué? El ministerio de la reconciliación. ¿Qué es este ministerio? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Y nos qué? Nota esa palabra, nos encargó. Hermano, ¿usted le ha encargado algo a alguien? ¿O a usted le han encargado algo? Si usted le dan un cargo es porque confían en usted. Usted falla en el encargo y pierde confianza. Y dice la Biblia, nos encargó a nosotros la palabra ¿de qué? De la reconciliación. ¿Qué nos encargó? A la Biblia ya nos está diciendo que nosotros se nos ha confiado. Vean, punto A, un encargo divino. Número 2, perdón, no mencioné, por lo que se nos confió. Vimos entonces primero por lo que se nos dio, número 2, por lo que se nos confió. Entonces, ¿y qué es lo que se nos confió? Un encargo divino.
Dios mismo, hermano, nos encargó este ministerio de la reconciliación. A nosotros los creyentes se nos ha confiado ese ministerio de la reconciliación, el Evangelio, la palabra de Dios. Usted y yo estamos aquí porque alguien fue responsable hace 11 años. Porque alguien dejó su país, alguien dejó su familia, su iglesia, y fue responsable con el mensaje para que nosotros pudiésemos tener la oportunidad de escuchar el Evangelio por el cual fuimos salvos. Haz una pregunta, ¿de dónde nos encontraríamos actualmente en nuestras vidas si alguien no hubiera tocado a nuestra puerta con una invitación? Si alguien no hubiera puesto en internet, ¿verdad? Lo primero que aparece, Iglesia Bautista de Hermosillo. Si alguien no nos entregó esa invitación tan bonita y todo eso, y aquella página de internet, mientras buscábamos alguna iglesia, aquella persona que nos invitó, pero gloria a Dios, alguien fue responsable con el encargo de llevar el mensaje de salvación. Es nuestra responsabilidad como cristianos llevar el mensaje de salvación. La Biblia dice, nos encargó, nos confió el ministerio de la reconciliación. Pero tristemente estamos tan ocupados en asuntos que seguramente no tienen que ver con la eternidad. Nuestras preocupaciones, ¿sabe qué? Muchas veces nuestras preocupaciones son por lo material y por lo terrenal. Por eso nos preocupamos. Hay veces que no podemos dormir porque que la deuda y que los afanes del día de mañana y que no podemos pagar aquello, no podemos pagar eso. No he encontrado a nadie el día de hoy, incluyéndome, que no pueda dormir porque almas se están yendo al infierno. Nadie tiene tal preocupación. Nadie tiene una carga de lo que ya se nos encargó a nosotros, de lo que se nos confió. ¿Qué hacemos con lo que se nos encargó? ¿Cuándo fue la última vez, sin forzarlo, que usted le habló a una persona de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que usted entregó ese encargo que el Señor nos confió? Nuestras preocupaciones siempre tienen que ver con lo material y con lo terrenal. Hermanos, y el Señor, una y otra vez, nos hace a nosotros responsables por el encargo que se nos dio. Vean Ezequiel, por favor, Ezequiel 33, versículo 8 y versículo 9. Note aquí. Cuando yo dijere al impío, impío de cierto morirás, si tú no le hablares para que se guarde el impío en su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de su mano. Si tú avisares al impío de su camino para que él se apartare y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Oh, hermanos, la Biblia nos hace responsables. La Biblia nos hace responsables por el mandamiento también que la Biblia nos dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y aquí la Biblia nos está diciendo, mira, yo te he encargado algo. Si tú ves que el impío va a morir y si tú no le hablares, para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre será ¿qué? Yo la demandaré de tu mano. Hermanos, nosotros conocemos a cientos de personas. No estoy diciendo que tienes 100 amigos, estoy diciendo que conoces probablemente a más de 100 personas. Conoces, tienes un conocido o te has topado con alguien en el camión, más de 100 personas. ¿A cuántas de ellas les has mostrado el mensaje de salvación? Vean lo que dice Roberto Sumer.
Nuestro conocimiento implica responsabilidad. Nuestras bendiciones implican responsabilidad. Nuestra posición implica responsabilidad. El mundo ha escuchado, ¿sabe algo curioso? El mundo ha escuchado más de la Coca-Cola que del Señor Jesucristo. ¿Sí sabía lo triste que se oye esto? Quizás el Señor mejor le hubiera encargado a la empresa Coca-Cola de llevar el mensaje, que ha hecho buen trabajo mejor que usted y yo. De llevar el mensaje. Quizás ellos harían un mejor trabajo que usted y yo. Pero en lugar de que Dios se lo haya encargado el mensaje del ministerio de la reconciliación, ese ministerio no se lo encargó a un club social, no se lo encargó a una empresa, no se lo encargó a una compañía, nos lo dio a nosotros, los cristianos. ¿Y qué es lo que hacemos con aquel encargo que se nos confió? No solamente somos irresponsables en nuestra salvación, pero con un encargo que directamente Dios nos dice. Pero siempre es más fácil poner excusas. Siempre. El enemigo de la responsabilidad, ¿sabe cuál es? Es la excusa. El enemigo de la responsabilidad es la excusa. Hay cristianos que han llegado a pensar que eso de tocar puertas, que eso de ir a tocar puertas ya no funciona. Eso fue un asunto cultural, eso fue para los judíos de aquel tiempo. Recuerda, hermano, lo que Dios dice y el canto que se entonó no cambiará. Dios no cambia. Dios no cambia sus encargos. Dios no le cambió el encargo que tenemos. Y bien decía aquí el autor, nuestro conocimiento, lo que usted y yo conocemos, la información que hemos obtenido, al que mucho se le demanda, al que mucho se le da, mucho se le demandará. El problema, hermano, no es falta de conocimiento, el problema es falta de responsabilidad de lo que hacemos con el conocimiento. ¿Sabe que usted, entre más y yo sabemos, más responsables somos? Nuestras bendiciones implican responsabilidad, decía él. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Mientras cristianos allá, hace poco vi una publicación de que asesinaron a un misionero. Y créame, ese misionero no estaba pensando, el misionero no se murió por una infección viral. Se murió por predicar el Evangelio. El problema es que muchos de nosotros ya nos hemos estado acostumbrando a esto, nos hemos hecho tan mimados que hemos perdido el enfoque. No solamente el conocimiento, decía él, implica responsabilidad. Nuestras bendiciones implican nuestra responsabilidad. Y algo muy cierto, nuestra posición. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Su posición, mi posición como cristiano, nos debería ser más responsables. Vea número 3 para terminar. Una demanda de nuestra responsabilidad. Una demanda de nuestra responsabilidad. Volvamos a Lucas capítulo 12, por favor. Lucas capítulo 12, versículo 48. Porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya ¿qué? Confiado, más se le pedirá. Se nos va a demandar y se nos va a pedir.
Va a llegar el día que vamos a rendir cuentas al Señor. Acompáñame a 2 de Corintios capítulo 5, por favor. 2 de Corintios capítulo 5. Versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Usted comete un error al pensar que no tiene responsabilidad, porque un día vamos a estar delante del Señor y nos va a pedir cuentas de todo lo que se nos dio y todo lo que se nos confió. Noten que la primera palabra cuando dice porque es necesario, nos debería dar miedo. Porque es necesario. Es como si se recuerda en la escuela cuando usted sabe que hizo algo malo y te dicen, necesito verte a la salida en la oficina. Así, Dios nos dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Nos debería de causar temor, porque ese día se descubrirá si todo lo que hicimos, lo hicimos de corazón, si todo lo que se nos encargó, lo que se nos dio, fuimos responsables con todo lo que Dios nos dio. Fuimos responsables con lo que se nos confió. Y nos pedirá y se nos demandará todo lo que no hicimos. Como cristianos un día compareceremos ante aquel tribunal donde vamos a tener, gloria a Dios, galardones, pero también, si no fuimos fieles, vamos a tener pérdidas. Y parece que a algunos el versículo les pasa de día. Vamos a entrar al tribunal, pues qué a gusto, de todas formas soy salvo. No, hermano, no tiene idea de lo que vamos a comparecer. Las lágrimas no se enjugan hasta que pasemos hasta lo último de la eternidad. Aquel día ya no habrá excusas de por qué no fuimos responsables. Ay, Señor, es que no fui responsable con vivir una vida consagrada porque pues ya conocía. No, ya te había dicho, puesto los ojos en mí, nos va a decir. Es que yo no pude ser responsable con llevar el Evangelio. Señor, perdóname, no pude ser responsable con el simplemente hecho de cada sábado doblar un folleto y ponerlo en la puerta. Perdón, no fui responsable con eso. Es tan sencillo. Y el Señor nos va a decir, sí, pero ya te había dicho que yo iba a estar contigo todos los días hasta el fin. Ya no habrá excusas ese día. ¿Qué le vamos a decir al Dios Todopoderoso que no cumplimos con nuestra responsabilidad solo porque un virus nos detuvo? ¿Qué le vamos a decir al Señor Todopoderoso que hace hasta lo imposible? Solo porque las circunstancias no favorecen, solo porque había oposición. Decía en la mañana, y lo vuelvo a repetir, muchos están esperando de que la cosa mejore. La cosa no va a mejorar. Y que necesitamos mejorar somos nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias por este día. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da. Gracias, Señor, por lo bueno que usted ha sido con nosotros. Señor, te pedimos y te rogamos, Señor,